Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia por diferentes motivos. Lo primero, por poner en valor este nuevo formato de jornadas que iniciamos el año pasado, en las cuales sumamos a nuestro valor más seguro que tenemos, que son los estudiantes, los jóvenes, nuestro relevo. A la vez, pues, cuando estamos dando forma a estas jornadas, a través de nuestro coordinador y dinamizador, que está trabajando con nuestras sociedades y con nuestras entidades de custodia, Escape Soar, Óscar Prada, le comentamos a ver qué persona podía encarnar esa figura que pusiera en valor estas jornadas. Y bueno, pues me dijo, pues hay un señor que si está disponible, cosa bastante difícil, pues lo intentaremos. Bueno, este señor es don Joaquín Araujo. Cuando murió Rodríguez de la Fuente, el 14 de marzo de 1980, alguien que llegó a los máximos de popularidad en una sociedad como la nuestra, en este planeta había el doble de vida salvaje que hay. El doble que hoy. Para empezar a trabajar en equipo, hemos tenido que establecer la técnica de brainstorming, o más conocida como la lluvia de ideas, aportando a cada miembro del equipo pues, ideas que le surgían, los distintos diseños y también a través de las diferentes formas de diseñar. Primero vamos a empezar por cómo surgen estos proyectos que nacen dentro del bachillerato de investigación, que es una nueva modalidad de bachiller que se creó en el Valle del Ebro el año pasado, por el cual los alumnos realizábamos una serie de investigaciones en distintos ámbitos. Nosotros, por ejemplo, nos tocó este campo de la ecología, pero había muchos más. Poner guiones, que es el jefe del acuartelamiento de Bardenas, que incluye el polígono y el aeródromo de Arlita. Mañana estaba prevista la clausura de estas jornadas, pero desgraciadamente por falta de ponentes, no por interés del Ejército del Aire, pues se han tenido que suspender. Y estaremos encantados de acoger allí cuando José María pues, y su equipo nos digan, pues acoger cualquier tipo de jornada. Bien, una vez que todos estos dispositivos hay que activarlos, hay que registrarlos en una base de datos para que entren en funcionamiento, se le coloca al conejo. Bien, una vez que se le coloca, este es un día de campo de la recogida, pues el guarderío sobre todo y el voluntariado pues hacen esta labor.